todos y bienvenidos a un capítulo más de esto que nos encanta, Cultura Compulsiva, con Felipe y conmigo hablándoles de lo que más nos apasiona, la literatura. El día de hoy les tenemos un nuevo libro, una nueva historia, un nuevo autor, que se llama El Gran Cuaderno de Agatha Christie, perdón. Y no sé, Felipe, ¿qué quieres empezar por contarnos el día de hoy? Bueno, Isa, encantado nuevamente de estar juntos hablando de lo que, como bien dice, de lo que más nos apasiona. Esta vez con una novela, ¿no? Con una novela corta que fuera de cámara hablábamos de que se lee muy rápido, tiene un estilo tremendamente directo. Ahora quiero conversarles y platicarles por qué tiene ese estilo tan directo. Y es la primera parte de una trilogía que la han bautizado como la trilogía de los gemelos. Está compuesta por El Gran Cuaderno, en primer lugar, que es el libro iniciático, digamos, luego por La Prueba y termina con La Tercera Mentira. Y el año 2020, el año de la pandemia, a ver si se ve ahí, Ahí. por el fondo que tengo, No, pero no bueno, está. ahorita lo voy a enfocar. El libro del asteroide lo sacó en un solo tomo, que es este que se llama Klaus y Lucas. En el Gran Cuaderno nunca se nos mencionan los nombres de los personajes, ¿no? De los gemelos. Tampoco se nos menciona exactamente en dónde ocurre esta acción, pero poco a poco se nos va revelando, ¿no? Que se llaman Klaus y Lucas y que todo esto ocurre en Hungría, que es el país natal, o fue el país natal de Agatha Christie, ¿no? Bueno, primero que todo, yo quiero dedicar este programa a unos compañeros de un taller de apreciación literaria que yo tuve este año, que se llamaba Sombras contra el Muro, organizado por Marcela Vidal, a la que le mando un gran abrazo, y impartido por el gran Mario Valdovinos. Mario Valdovinos, fue el que sugirió esta novela de la cual yo no tenía ninguna noticia y los compañeros tampoco, ¿no? Y la verdad nos atrapó desde el principio, porque Agatha Christie es una autora, digamos, como el secreto mejor guardado de Hungría, ¿no? Y me gustaría como platicar un poco de ella, antes de entrar en la novela y también que tú nos dieras tu parecer, ¿no? No hay que confundir con Agatha Christie, la escritora británica de novelas de suspenso, ¿no? Y de misterio. Esta es Agatha Christie, y ella tuvo una vida bastante complicada. De hecho, cuando ocurre la Revolución Húngara, cuando se quiere liberar de Hungría del dominio soviético, en el año 56, recordemos que las tropas del Pacto de Varsovia entran a sofocar esa rebelión y ella tiene que huir, con su marido y con su hija, una hija muy chiquita, y huyen a Suiza. Y un país como Suiza es un país de tarjeta postal, pero es bastante hostil con los inmigrantes. Y ella, sin saber el idioma, se embarca en el trabajo en una fábrica y a estudiar francés. Y llega un momento en el cual, de esas epifanías que se tienen a veces en la vida, dice, yo no estoy siendo feliz ni con mi trabajo, ni con mi matrimonio, y rompe con todo, y se dedica a ser escritora aprendiendo el francés. Es por eso que en los libros de Agatha Christie el estilo es tan directo, es decir, escribe con oraciones simples, con muchos puntos seguidos, ¿no? En un estilo muy seco, en un estilo eh, tremendamente desnudo, ¿no? Para revelar en realidad acciones. Es más, hay una cita, ahorita la comentamos, dentro del libro del Gran Cuaderno, que dice eso, que no hay que poner ninguna subjetividad, hay que describir objetivamente las cosas, ¿no? Y esto es lo que nos describe de los gemelos que son abandonados por su madre, bueno, son dejados, no son abandonados en realidad, son dejados por su madre porque ya no puede darles manutención, con una abuela que es bastante cruel con ellos, ¿no? Y justo eso, bueno, para que ustedes sepan más o menos la historia y el contexto, como dijo Felipe, son estos dos gemelos que su mamá los deja en casa de la abuela, están en tiempos de guerra, los dejan en casa de la abuela es una persona completamente diferente a la que estos dos niños están acostumbrados. Hay un momento en el que comparan el cariño y los abrazos de su mamá con los golpes y los desprecios de la abuela. O sea, a nivel que la abuela nunca les dice por su nombre, como dijo Felipe, nunca sabemos cómo se llaman ellos, sino se refiere a ellos como hijos. En todo el libro, eso es lo que ellos son. Y entonces vamos viendo como un desarrollo de los personajes muy... Creo que eso es lo que más me impacta de la novela,
que sí es una novela muy cruda, te dice las cosas como son, te lo dice objetivo, te lo dice corto, entonces por lo mismo facilita la lectura y te engancha a ti como lector para que quieras seguir sabiendo qué es lo que pasa. O sea, en realidad los capítulos, el capítulo más largo es de 3 páginas o 3 y media, pero no hay un capítulo más largo de eso. Entonces te engancha mucho y en cada capítulo te va contando una historia o un aspecto de lo que están haciendo estos gemelos en la casa de la abuela. Y como les decía, todo esto es como muy objetivo, muy centrado y lo más impactante es el desarrollo que van teniendo estos niños a lo largo de la novela, porque ellos empiezan siendo como educados y como calmaditos y con las actitudes de la abuela van aprendiendo por su cuenta eh, lo que está viviendo y tienen que tolerar como, más bien se proponen ellos mismos, Exacto, como eso es lo tolerar las importante, ¿no? cosas feas y las cosas duras de la vida. Entonces, ellos solos se autoenseñan, o sea, son como muy autodidactas en todos los Exactamente, aspectos sí. Sí, sí. y superan el abandono y superan la muerte y superan la guerra, siendo como, pues al ser gemelos tienen esta unión muy impactante y lo Sí. superan de ese modo, como que no, es que no les quiero spoilear el libro, pero no sé, para que sepan un poquito, por ejemplo, quieren superar el dolor a Sí, través de golpes. exacto. Entonces, Y para hacen superar el ritos entre dolor, ellos, se ¿no? golpean entre ellos mismos. Y Mm. así con todo lo que se les pueda ocurrir, así lo van haciendo ellos solos Sí. para superar como las dificultades de la vida. Exactamente, es decir, en un contexto como ese, que es el de la guerra, recordemos que un contexto como una guerra o un totalitarismo, eh, no solamente hay una precariedad de tipo material, ¿no? Es decir, faltan víveres, faltan medicamentos, sino que hay una precariedad de tipo moral. Entonces ellos tienen que sobrevivir a esa circunstancia y tal como uno asiste a una clase de 8 a 9 y media de la mañana, por ejemplo, ellos se hacen unos ritos en donde se insultan mutuamente, en donde se golpean, ¿verdad? Eh, hay un momento que es de mis favoritos en donde van a mendigar, ¿no? Piden limosna para ver qué se siente, ¿verdad? Y lo leo porque es impactante y para que noten también el estilo, ¿no? De Agatha Christoph. Dice, nos dieron galletas, monedas, manzanas y una caricia en la cabeza. Al volver a casa, tiramos en la hierba alta que bordea la carretera las manzanas, las galletas, el chocolate y las monedas. Pero la caricia no, la caricia en el pelo es imposible tirarla. Entonces es tremendo el modo en el cual, sin hacer una descripción, sin llegar a ninguna narración subjetiva, emocional, nosotros podemos ver qué es lo que están sintiendo y cómo se van endureciendo, ¿no? Y bueno, y tiene un final que evidentemente no lo vamos a contar, pero es un final donde el padre, que no habíamos visto, aparece, quiere resarcir lo que no ha hecho, cuando ya no se hacen las cuestiones no hay modo de resarcirlas, pero los gemelos tienen además una especie como de única conciencia, ¿no? Es decir, son dos cuerpos, pero tenemos como una especie de un cerebro conectado entre los dos. Y eso me llama mucho la atención, que es el estilo. Tenemos una narración en primera persona, pero parece que hablan los dos, ¿no? Logra juntar, digamos, a los dos, lo que ven, lo que perciben, en una sola voz narrativa. Que eso yo no lo había visto, al menos en otro texto literario, ¿no? Sí, no, justo eso, junta a dos personas en una misma y llegas a tal punto en el que hay diálogos de ambos, pero no sabes quién está hablando. Por lo mismo que nunca te dijo el nombre de quién es, como que siento que le da este aspecto de que no importa quién sea en la historia, sino todo lo que van a hacer para lograr lo que quieren y sus objetivos. O sea, en realidad creo que el hecho de que no le diera un libro, digo, perdón, que no les diera un nombre, es este significado de que no importa quién eres, porque así es como los tratan durante la novela, Claro. porque no les dan nunca la importancia o la dignidad, por así decirlo, que de un ser humano. Pero al Y final implica una autoafirmación, ¿no? Es decir, ellos exacto. mismos arman su escala de valores para poder sobrevivir en ese contexto y Ujú. además, bueno, iba a decir algo que iba a ser un spoiler, pero grandísimo, ¿no? Pero bueno, léanla y en el final van a entender por qué tienen que irse fortaleciendo de esa manera, ¿no? Y Exacto. bueno, para cerrar, como yo les mencionaba al principio, me gustaría leer al mero inicio,
¿no? Que dice, las palabras, estos están los gemelos hablando en una sola voz narrativa, ¿eh? Es lo que piensan los dos, ¿no? Dice, las palabras que definen los sentimientos son muy vagas. Es mejor evitar usarlas y atenerse a la descripción de los objetos, de los seres humanos y de uno mismo, es decir, a la descripción fiel de los hechos, ¿no? Y creo que eso es como una especie de metaliteratura, de declaración de intenciones, de por qué Agatha Christie decide escribir de esa manera, con todo lo limitada que ella se sentía escribiendo francés, desarrolla un estilo completamente novedoso, ¿no? Entonces, en la limitación está también en la huella digital de ella como escritora, ¿no? También. Y pues se nos está acabando el tiempo aquí en este capítulo de Cultura Compulsiva, pero de verdad, si quieren salir de esa cajita o ese círculo donde han estado sumergidos en la literatura y probar algo diferente y algo nuevo, creo que el Gran Cuaderno es un gran lugar por donde empezar para que prueben pues algo más directo, más crudo y se salgan de esta burbuja. 100% recomendado. Creo que Felipe y yo se los podemos recomendar mucho. Y Aquí pues... los libros del asteroide tuvieron el acierto de traducir ya las que faltaban y las reunieron en un solo tomo, ¿no? Entonces, de hecho, el Gran Cuaderno, y lo conversábamos también, te lo avientas en una tarde, 2 tardes, ¿no? No es para nada un libro complicado, pero sí es un libro tremendamente impactante. Es de los libros más impactantes que yo este año he leído, a pesar de que se publica el 86, yo no tenía ninguna noticia hasta que Mario y Marcela nos hablaron de él, ¿no? Nos lo sugirieron en este taller. Bueno, Isa, como siempre, un gustazo, ¿eh? Nos veremos ya en el otro programa dedicado a literatura. Claro que sí. Muchas gracias, Felipe, y muchas gracias a todos ustedes que nos ven. Nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós. Adiós.